¿Desde cuándo la Pride es una publicidad? ¿Desde cuándo? Este video no estaba planeado, este video tenía que ser solamente un short, pero lo hicimos porque esta Pride es muy particular, no es nada parecido a ninguna otra que haya ido. Así que por favor quédate conmigo, acompáñame hasta el final del video a descubrir por qué. Estamos en una iglesia, en la puerta de la iglesia hay una fiesta queer, en el altar de la iglesia hay una bandera queer y la iglesia invita a toda la gente que está en la marcha a usar sus baños y estar en sus instalaciones. Esto es la iglesia anglicana, obviamente no son católicos, pero es bastante extraño. Hay un desfile donde viene gente como en camiones, todos producidos, bailando, cantando, y hay un montón de gente acá que viene a verlo. Esto no es una marcha normal, no es que vos venís con tu cartel y te metés, sino que pasa gente que digamos que ya estaba programada. A mí esto me sorprende un poco porque se parece bastante a un desfile de la reina, a un desfile militar, a un desfile de Disney, es más como un espectáculo. Es una dinámica bastante distinta a lo que conocemos. No sé si me gusta o no, pero sí podemos decir que es diferente. Acá atrás mío está pasando por ahora el desfile y vemos como hay toda una organización para que las personas con movilidad reducida puedan sentarse. Para estar acá atrás mío donde están ellos hay que pagar un ticket. No sé cuánto es el precio, pero me parece muy extraño que se hace un funcionamiento a la Pride. También en varias plazas y lugares públicos hay como escenarios de distintos temas. Por ejemplo, acá estamos como en un escenario de lesbianas y es como un espacio cerrado donde también hay algunas asociaciones, algunos feriantes. Este tipo de escenarios están como un poco en distintos lados de la ciudad y con distintas temáticas. Ahora hay alguien hablando, pero antes había alguien cantando o haciendo un drag show o distintas cosas. La verdad es que por ahora el evento está bastante bueno, bastante bien organizado. Hay mucha gente trabajando que guía a la gente para saber por dónde ir, que reparten agua. También hay baños públicos por todos lados. Es muy masivo y el hecho de que haya un montón de festivales hace que la totalidad del centro esté participando del evento y no sea solamente una marcha que pasa y a 2 cuadras ya no se habla del tema. Eso está bastante bueno. Por ahora no vimos muchas consignas políticas y eso a mí me choquea bastante, porque a las marchas a las que yo acostumbro a ir, si bien la pasamos bien y es una fiesta, llevamos reivindicaciones o al menos gritamos el tema de los derechos que ya podemos conseguir para poder cuidarlos. Porque hay gente todavía en este momento que está debatiendo nuestros derechos, que están debatiendo si te podés casar, si podés tener hijos, si podés cambiar de género legalmente, si las personas trans pueden usar o no un baño que corresponde a su género. Digamos, hay muchos debates que pensamos ganados y que la verdad es que no están ganados. Entonces, la verdad, me pone un poco triste que en la marcha, que hay tanta gente, no se aproveche para defender nuestros derechos. No sé qué pensar, no quiero decir nada todavía porque es que estoy en shock. No puede ser. Es muy extraño para mí ver a policía, militares y grupos que son históricamente conservadores en la Pride ocupando un espacio. Al mismo tiempo pienso como, bueno, está bueno que grupos que fueron conservadores expresen su apoyo al colectivo, pero no sé, me resulta raro. No sé ustedes qué piensan. Los leo en los comentarios. Por favor, déjame un comentario sobre qué piensan de esto porque es una cosa inaudita, nunca me imaginé ver algo así. Son grupos que históricamente atacaron al colectivo LGBT y que actualmente siguen atacando a muchas otras minorías, como por ejemplo los migrantes, los pobres. Me parece un poco extraño no empatizar con quienes fueron históricamente nuestros compañeros de lucha. No sé si se acuerdan que la Pride empezó como una rebelión contra la policía, en la que no había solamente putazos y lesbianas, en las que había un montón de personas trans, un montón de personas racializadas, un montón de trabajadoras sexuales. No podemos olvidarnos de todo eso así de fácil. ¿Cuándo fue? Ayer, no es que fue hace 150 años. No entiendo cuándo pasó que en la misma marcha pueda estar gente que está contra
el genocidio que está viviendo Palestina, gritando Palestina libre, y al mismo tiempo el ejército y la policía inglesa en la misma marcha. Y dices, bueno, esto es por la Pride, así que está todo bien. No tiene ningún sentido, no entiendo cómo está pasando esto. Está el Hilton, no sé, desfilando acá, miren. No sé qué pensar. Vimos pasar a Lego en el desfile. No sé si son empleados de Lego o gente que es fanática de Lego. Es medio extraño cómo se mezcla el tema de las marchas y de las marcas. Yo ya había escuchado de marcas que subvencionan la Pride para pagar los gastos de organización. Y eso ya me parece como un poco extraño. Pero más extraño todavía me parece como que en la Pride se haga publicidad para una marca. Además, muchas son marcas de lujo, como por ejemplo el Hilton de Londres. ¿Qué personas queer van al Hilton de Londres? Está la JP Morgan. La JP Morgan es una entidad financiera corrupta, maleducada, que financia gobiernos de derecha. El presidente de Argentina, que es un presidente homofóbico abiertamente, donde la conexión entre ellos y la vulneración de nuestros derechos es lineal. No puedes tener en tu fiesta a una marca que financia la vulneración de tus derechos. Si vos querés ir con la JP Morgan, bueno, no vengas a la marcha. Ni siquiera estamos tipo en el debate de cómo, la Pride es una fiesta o es una marcha política. Es que esto es directamente publicidad. O sea, es como que... O sea, estoy muy feliz de que haya banderas del orgullo por todos lados. Estoy muy feliz de que haya muchas lesbianas, que haya muchos putazos, que haya muchas trans en todos lados. Pero es que ni siquiera tanto, ¿me entendés? Estamos en una marcha llena de paquis, llena de policía, que está marchando. No. ¿Desde cuándo la Pride es una publicidad? ¿Desde cuándo? Algo loco de esta Pride es que en la organización decían que había 1,5 millones de espectadores. Y al momento no le prestamos mucha atención y después nos dimos cuenta, claro, de espectadores, no de participantes. Es un show. Esto es muy gracioso. Y es que hay como unos viejunos ingleses acá que no paran, o sea, que están como en contra de la marcha, pero que vinieron a la marcha. Dijeron que están en contra porque Jesús está en contra y hay toda la gente en la playa, hasta la policía está en la playa. Este flaco está en contra porque... Este día fue muy particular y muy distinto a las otras Prides que había conocido en distintas ciudades del mundo. Era muy extraña la configuración de la marcha porque estaba, por ejemplo, primero la policía, los militares, después estuvieron marcas como Lego, el Hilton, la JP Morgan, o sea, marcas de lujo, cosas financieras que no aportan absolutamente nada a lo queer. Las organizaciones más importantes en la vida de queer, de acompañar, apoyo a la lucha contra el VIH, organizaciones de deportes, queer y otras asociaciones que tienen que ver con el apoyo a los queers, estaban más atrás en la marcha y con menos protagonismo, ya que la gente estaba como un poco más cansada de ver el desfile. Entonces la verdad que eso me pone triste. Y obviamente que está bueno que la Pride sea una fiesta porque es un flash, ocupar la calle y festejar, pero yo siento que acá nos están usando para hacer un desfile publicitario y muchas veces eso no es consecuente con lo que siguen haciendo, porque la policía sigue persiguiendo minorías, sigue teniendo una relación muy difícil con todas las personas racializadas, con todos los migrantes, con todos los trans. Entonces, la verdad que estén ahí ocupando ese lugar, mal. Si quieren pongan un sello y ya está, y digan que los apoyan públicamente, pero no estén ocupando el lugar. Me voy este día con una sensación agridulce porque no me gusta aplaudir marcas con el logo LGBT, pero al mismo tiempo estoy feliz de haber visto toda esta gente y de ser más de 1 millón de personas celebrando la diversidad en el centro de Londres. Cuéntenme ustedes qué piensan y nos vemos en otro video.